Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando con la unidad número 2 y en esta ocasión pues vamos a ver el tema 1, que es estructura del balance general y estructura del estado de resultados integral. Iniciamos, vuelvo a mencionar, ya lo hemos visto, el concepto de estados financieros. Bueno, pues los estados financieros son los documentos contables que nos presentan información en determinado momento. Los estados financieros proporcionan información que es de utilidad para los usuarios internos y externos de la empresa. Usuarios internos, habíamos dicho, administradores, empleados, gerentes y usuarios externos, dijimos, proveedores, inversionistas, el fisco. Entonces los estados financieros nos proporcionan información que va a ser de utilidad para la toma de decisiones de estos usuarios. También los estados financieros nos proporcionan información acerca de la situación económica en la que se encuentra la empresa en cierto momento, los resultados de sus operaciones. Por medio del estado de resultados conocemos si hay utilidades o hay pérdidas del ejercicio actual. También nos muestra información sobre los cambios que hay en los flujos de efectivo y sobre los cambios que hay en las inversiones de los propietarios, socios o accionistas. En este siguiente bloque vemos cuáles son las partes que integran los estados financieros. Bueno, pues los estados financieros deben llevar un encabezado, el cual lleva el nombre de la empresa, lleva también el nombre del estado a que se refiere, si es balance general, si es estado de resultados u otro estado financiero, lleva también el periodo el que abarca este estado financiero, ¿verdad? El periodo contable. En el cuerpo, que es la parte media del estado financiero, pues aquí van todos los conceptos y las cuentas que reflejan los cambios que ha habido en las operaciones de la empresa. Al pie de los estados financieros, en la parte de abajo, pues ahí van las firmas de las personas que los elaboran, que los revisan y que los autorizan en su caso. Entonces estas partes son muy importantes y esto es lo que contienen los estados financieros. Ahora veamos cuáles son los elementos ya específicamente que integran un balance general y un estado de resultados. Bueno, pues les digo que el balance general se forma con activos, pasivos y capital, y el estado de resultados lo integran ingresos, gastos y costos también. Aquí en el balance general el activo pues son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. El pasivo pues son las deudas que la empresa ha contraído con terceros, y el capital es la aportación de los socios o dueños a la empresa, son aportaciones que hacen socios o accionistas. El estado de resultados, que está formado por ingresos y gastos. Los ingresos pues son los recursos que se reciben en la empresa por la venta de un producto, ¿verdad? O de un servicio. Estos ingresos se reciben en efectivo o a crédito. Si es a crédito, pues tiene que haber documentos ahí de por medio. Los gastos pues son las erogaciones que es necesario llevar a cabo dentro de la empresa pues para el desarrollo de las funciones de la misma, para el desarrollo de todas las operaciones. Estos gastos se realizan con la finalidad de administrar bien el negocio y pues también de obtener ingresos. Tenemos también, vemos ya específicamente el balance general. El balance general proviene de la palabra balanza, que significa igualdad de dos cosas. La NIF B6, quiero que vean ustedes que la NIF, las normas de información financiera, en este caso es la B6, es la que establece las normas generales de presentación y estructura del balance general. Esta NIF nos va a dar los lineamientos que debemos seguir cuando estemos elaborando un balance general.
y nos tenemos que guiar y basar sobre esta normatividad. El balance general, pues, es el estado financiero que muestra cómo se encuentra la empresa financiera y económicamente a una fecha determinada. El balance general nos presenta información sobre los activos de la empresa, que son los recursos, nos presenta información también de los pasivos, que son las deudas y obligaciones, y nos presenta información del capital contable. Esto es el balance general. Recuerden que estamos viendo la estructura del balance general y del estado de resultados integral. Aquí nos dice las decisiones financieras de la empresa. Bueno, pues estas giran en torno precisamente a los activos, que es lo que les pertenece, a los pasivos, que son las deudas con terceros, y al capital, que es el patrimonio, ¿verdad?, que son las deudas que se tienen con los accionistas o socios. La ecuación contable del capital, pues, es igual a activos menos pasivos. Y luego vemos cuál es la clasificación del activo. Bueno, el activo se clasifica en activo circulante, en activo no circulante o activo fijo, y en activo diferido. El activo circulante son bienes y derechos que tienen cierta rotación o movimiento constante y son de fácil conversión a dinero en efectivo. Estos se ordenan de acuerdo a su mayor o menor grado de disponibilidad. Por eso es que el efectivo y bancos están al inicio, porque es efectivo disponible. De ahí tenemos inversiones temporales, inventarios, clientes, cuentas por cobrar, deudores diversos. Luego tenemos el activo no circulante, que es el activo fijo. Estos activos son bienes y derechos que tienen cierta permanencia o fijeza en la empresa, que se adquieren para el desarrollo de las funciones de la misma, no se adquieren para venderse. Aquí los activos fijos están terrenos, edificios, el mobiliario y equipo de oficina, el equipo de cómputo, el equipo de transporte. También tenemos los activos diferidos. En los activos diferidos, estos son gastos que se pagan por anticipado, por los que se espera recibir un servicio que se va a aprovechar en un futuro. Y aquí en activos diferidos son activos intangibles, pero son bienes y derechos propiedad de la empresa, y están los derechos de autor, las marcas, las franquicias, las patentes, están los nombres comerciales, los créditos mercantiles, también están las rentas, los intereses, las primas de seguros que se pagan por anticipado. Esto también forma parte del activo diferido. Entonces, esta es la clasificación del activo. Pero veamos ahora cuál es la clasificación del pasivo. Bueno, el pasivo se clasifica en circulante o a corto plazo, y en no circulante o pasivo fijo, y en pasivo diferido. El pasivo circulante son deudas y obligaciones que tienen vencimiento en plazos menores a un año. Lo forman los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar, los anticipos de clientes, los dividendos por pagar, los impuestos por pagar. Este es el activo circulante. Se ordenan de acuerdo a su mayor o menor grado de exigibilidad. Luego tenemos el pasivo fijo o pasivo no circulante. Bueno, el pasivo fijo son deudas y obligaciones que contrae la empresa, pero en plazos mayores a un año. Y aquí tenemos como pasivos de largo plazo los acreedores hipotecarios o los préstamos hipotecarios y los documentos por pagar de largo plazo. También tenemos los pasivos diferidos. Los pasivos diferidos son cantidades que se cobran anticipadamente, por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles en utilidad conforme va pasando el tiempo. Estos son los pasivos diferidos y lo integran las rentas, los intereses y los seguros cobrados por anticipado.
Entonces hasta aquí vimos ya también la clasificación del pasivo. Ahora veamos la clasificación del capital contable. El capital contable se clasifica en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido pues son aportaciones de socios, ¿verdad? El capital ganado, como su nombre lo indica, estos son resultados de las operaciones que se llevan día con día en la empresa. Aquí tenemos en el capital ganado el resultado del ejercicio actual, resultado de ejercicios anteriores, las reservas, los superávit. Entonces el capital ganado, bueno, el superávit forma parte del capital contable también, pero el capital ganado es definitivamente resultado de las operaciones que se desarrollan en la empresa. Esta es la clasificación del capital contable. Veamos cuál es la estructura del balance general. Aquí vemos que la estructura del balance general, bueno, los activos del lado izquierdo, los pasivos y el capital del lado derecho. Igual la suma del activo debe ser igual a la suma del pasivo más el capital contable. Y aquí tenemos un ejemplo de un balance general. El balance general se agrupa de acuerdo a su clasificación, y las cantidades debemos de anotar totales: total de activo circulante, total de activo fijo, total de activo diferido, para al final determinar un total general del activo. Igual el pasivo se clasifica igual las cuentas de acuerdo a su clasificación. Las cantidades se suman y determinamos un pasivo circulante, un pasivo fijo, un pasivo diferido, y al final determinamos un total de pasivo. El capital contable igual lo sumamos. Aquí tenemos pérdida del ejercicio. En este caso, las pérdidas van a disminuir al capital, las utilidades lo aumentan. Por lo tanto, la pérdida se resta a las cantidades del capital y ya sacamos el total general del capital contable. Si fuera utilidad, pues lo sumaríamos. Al final sumamos pasivo más capital, que debe de ser una cantidad igual a la suma del activo. Entonces, este es un ejemplo del balance general. Vamos a continuar ahora con el estado de resultados. Estamos viendo únicamente en esta clase la estructura del balance general y del estado de resultados. El estado de resultados pues es otro estado financiero que muestra también cómo se obtuvieron los resultados del ejercicio, si fueron utilidades o pérdidas, y cómo fue que llegamos a este resultado. Nos revela ingresos, nos revela costos, nos revela gastos, al final nos arroja una utilidad o pérdida neta del ejercicio. Aquí la normatividad que tenemos que seguir para la elaboración del estado de resultados se encuentra en la NIF B3. Esta norma de información financiera B3 nos va a decir los lineamientos que tenemos que seguir, sobre qué bases nosotros tenemos que elaborar nuestro estado de resultados. ¿Para qué? Para que la información sea confiable, sea verídica, sea transparente, para que tenga el reconocimiento contable, ¿verdad? Debemos elaborarlo bajo las normas que establece la NIF B3 para el estado de resultados y la NIF B6 para el balance general. Vemos aquí cuáles son los elementos que integran el estado de resultados. Son ingresos y gastos. Ingresos pues son los recursos, el dinero que obtenemos por la venta de algún producto o servicio, el cual puede ser en efectivo o a crédito. Y los gastos pues son las erogaciones que nosotros hacemos para el desarrollo de las funciones de la empresa, ¿verdad? Tenemos ejemplos: sueldos, pago de sueldos y salarios, comisiones a vendedores, los servicios de teléfono, de luz, de agua, etcétera. Todos los gastos que se originen en la empresa, que son parte de las operaciones de la misma. Luego aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados integral.
Aquí tenemos el estado de resultados integral, ventas netas menos costo de ventas, nos da una utilidad bruta. La utilidad bruta le restamos los gastos generales, que son gastos de administración y gastos de venta, y obtenemos una utilidad de operación. Luego a la utilidad de operación le vamos a sumar o a restar, según sea el caso, otros ingresos u otros gastos. Aquí determinamos la diferencia y si los gastos son mayores se resta la diferencia. Si el producto fue mayor, pues esa diferencia se sumaría. Igual tenemos, vamos a sumar o a restar el resultado integral de financiamiento. El resultado integral de financiamiento lo componen los productos financieros y los gastos financieros. Determinamos la diferencia entre los dos y si son mayores los gastos se restan, si son mayores los productos se suman. Luego tenemos que a la utilidad de operación le restamos otros gastos e ingresos y gastos y productos financieros y nos va a dar una utilidad o pérdida antes de impuestos. Luego restamos los impuestos a la utilidad, que puede ser impuesto sobre la renta, que puede ser la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, y al final nos va a arrojar el estado de resultados una utilidad o pérdida neta. Entonces este estado nos muestra cuánto estamos en ventas, cuál es nuestro monto de ventas de determinado periodo, cuál es nuestro monto de gastos de los productos financieros, y de aquí nosotros podemos tomar decisiones y pues de decisiones que nos lleven a mejorar el rumbo de la empresa. Entonces este es nuestro estado de resultados integral. Esto por el momento ha sido todo. Esta es la clase del tema 1. El tema 1 fue estructura del balance y del estado de resultados y su clasificación. Y en este momento les doy las gracias por su atención. Este es mi correo para que ustedes cualquier duda que tengan me la hagan llegar por medio del correo o por medio del foro de dudas de la plataforma. Es todo, me despido y hasta luego. Gracias.